Bueno, hola a todos. La intención de este video es la de alguna manera reproducir la charla que tuvo lugar el pasado jueves 15 de diciembre en el campus del IFES con el tema que aquí está expuesto en esta primera pantalla. Inteligencia artificial, el futuro de todo. La idea es que les sirva a todas las personas que no pudieron concurrir para tener una versión un poquito más compacta de lo que fue la charla y quizás también a la persona que vino tener la posibilidad de poder reverlo. Esto en cuanto al contenido general de esta charla, dado que después hubo un contenido más específico de tipo técnico y hasta llegar a describir algunas cuestiones que tienen que ver con el código de Python, donde me comprometí y a través de este video también voy a cumplir con las personas que estuvieron allí presentes en describir un poquito más las cuestiones vinculadas al código de Python. Lamentablemente en esa oportunidad tuvimos que hacerlo un poquito más acelerado para no hacer la charla tan larga y además porque había mucha gente que no era de perfil desarrollador y iba a ser muy difícil de que pudieran entender una explicación profunda de eso. Por eso les prometí que aquellos que eran más interesados en ver alguna cuestión más de Python a través de este video también lo pueden hacer. Así que bueno, con esas dos intenciones es que voy a hacer este video. En principio la temática es el futuro de todo, haciendo referencia por supuesto a la inteligencia artificial. En principio el título de la charla, Inteligencia Artificial, el futuro de todo, tiene que ver con una idea personal, se quiere ver de alguna manera, no es una máxima, digamos, que responde a la idea de lo que hoy puede entender que todo el mundo piensa de esta inteligencia artificial, pero básicamente tiene que ver con lo que yo estoy viendo hoy respecto de que la inteligencia artificial está teniendo mucha relación con muchas de las cosas que conscientemente o inconscientemente conectamos diariamente. De hecho, hay muchas cuestiones con las cuales somos conscientes que estamos interactuando con una IA, vamos a llamarla así para no usar este nombre tan largo, y en otros casos desconocemos que esa realidad pasa porque estamos interactuando, por ejemplo, con un dispositivo digital, un celular, por ejemplo, una tablet o cualquier otro tipo de dispositivo, y atrás de ello hay una IA y nosotros no lo sabemos y estamos interactuando con ello. Hoy la aplicabilidad que tiene esto tiene relación con un universo muy grande de cuestiones que en realidad forman parte de salud, seguridad. Bueno, ahora vamos a nombrar algunos detalles, algunos ejemplos, pero yo creo que todos los días, si ustedes de alguna manera están interesados en esta ciencia y se conectan con las redes sociales, con cualquier fuente de información, van a ver que el crecimiento es exponencial realmente. Es casi como que les diría que cada día aparece alguna cosa nueva referida a inteligencia artificial. Con lo cual vamos a dar algunos ejemplos, pero realmente hoy por hoy tiene que ver con muchas cuestiones y creo que en el futuro, por eso el título de esta charla, va a tener cada vez relación con más cosas y no creo que tenga límite. Creo que la IA se puede relacionar con tantas cosas como nosotros deseemos vincular. Así que bueno, vamos a ver en qué se aplica justamente la IA hoy en día. Algunos ejemplos, ¿sí? Esto, insisto, hay muchos más casos que lo que vamos a nombrar aquí, que son quizás los más significativos. Primero el tema de la salud. En el caso de la salud tiene un avance muy grande la IA porque nos ayuda, en realidad les ayuda a los profesionales de salud a poder tener más información para diagnosticar determinadas enfermedades. Es importante tener en claro que aquí no se trata de poder reemplazar la tarea de un médico, sino la de potenciarla. Un médico es un ser humano que tiene que visualizar, más que nada con las cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico de imágenes, una gran cantidad de imágenes por día, y obviamente como todo ser humano tiene una capacidad limitada y probablemente algunas cuestiones que tengan que ver con su capacidad haga que justamente puede ese diagnóstico llegar a una determinada cantidad de estudios o casos por día. Bueno, a través de la IA esto se puede potenciar, no solamente que puede ver más cosas, sino que puede tener mayor información para tener un diagnóstico aún más preciso. Las cuestiones vinculadas a correos electrónicos, tanto en lo que tenga que ver con el algoritmo que de alguna manera me ayuda a mejorar mi detección de spam, sino también con algunas cuestiones que tienen que ver con la escritura. Ustedes ven que cotidianamente cuando escriben un mail hay una sugerencia en la escritura que predice de alguna manera lo que se supone ustedes o la inteligencia artificial supone que ustedes pueden llegar a escribir. Obviamente esto lo va mejorando este algoritmo a la medida que ustedes van escribiendo cada vez más mails y por ende la IA va reconociendo de alguna manera qué tipo de características tiene lo que ustedes expresan cotidianamente, seguramente con las cosas con las cuales conviven cotidianamente y hacen probablemente su profesión.
Todo aquello que tenga que ver con el manejo del celular en cuanto a, bueno, las aplicaciones que vienen para de alguna manera facilitarme la accesibilidad de algunas cosas que son de mi interés. Es como que el celular me va conociendo y con el tiempo me va facilitando o sugiriendo algunas cuestiones que tienen que ver con mi uso cotidiano, tratando de que, bueno, justamente ese uso sea cada vez más efectivo y mejor para mi persona. Luego la domótica, ¿sí? O el Internet de las cosas. También, obviamente, el tema del concepto de la casa inteligente es a lo que se vincula con la IA, y esto está hoy de alguna manera empezando a tener una relación muy directa, más que nada con las cuestiones que tienen que ver con cámaras de seguridad. Pero creo que esto se puede llevar a todo en muy poco tiempo, y en la medida que la gente lo vaya conociendo y tenga accesibilidad a esta tecnología, puede manejar, bueno, todo tipo de componentes que tienen que ver con la casa. Luego el tema de los autos inteligentes. Creo que todos ustedes conocen a Elon Musk, desarrollador de Tesla, donde, bueno, él es uno de los pioneros en desarrollar este tipo de tecnología, donde, bueno, el auto puede llegar a, bueno, manejarse virtualmente solo, no solamente recomendar la dirección, la forma de llegar bien a un lugar, sino también tener todo tipo de sensores que hacen a la total automaticidad y prescindencia de la persona para poder llevar adelante la conducción del auto. Los sistemas de recomendación también, obviamente, Spotify, Netflix, son cuestiones hoy que se buscan. Básicamente es una cuestión que nosotros de alguna manera estamos cómodos con ello, porque de hecho nos sugiere la canción que queremos escuchar o la película que queremos ver con mayor o menor grado de precisión. Ahí está la lógica del algoritmo, pero es uno de las dos, de alguna manera, dos aplicaciones más conocidas donde se usa el sistema de recomendación. Igual esto pasa en cualquier otro ámbito, como puede ser, por ejemplo, Mercado Libre, en el cual yo voy de alguna manera eligiendo o calificando productos y me va trayendo sugerencias de lo que entiende puede ser parte de mi interés a la hora de la compra. Hablando de compras, justamente el tema de los supermercados. Hoy hay algoritmos que de alguna manera me permiten predecir algo muy sencillo, que lo puedo mostrar bien con un ejemplo. De hecho, hoy, por ejemplo, yo puedo, en virtud de las demandas que voy estableciendo o del reconocimiento de las características del consumidor, por ejemplo, ubicar productos en cercanía que habitualmente forman parte de compras habituales de los consumidores, por lo menos de un centro, en este caso como puede ser un supermercado. Es decir, yo sé que es muy probable o hay una alta posibilidad de que quien compra el producto A compre el B. Pues entonces, en la distribución de los productos en el supermercado, yo voy a poner a ese producto A cerca del B, potenciando aún más ese comportamiento que la IA me permite detectar. Hablábamos recién de temas de cámara de seguridad. La seguridad no solo se circunscribe al tema de la observación y reconocimiento de personas, de rostros, de actitudes que pueden verse o presumirse peligrosas, sino también aquellas cuestiones que tienen que ver con la inteligencia para la prevención del crimen. Hoy se puede hacer un estudio a partir del cual se puede ver e intuir de alguna manera, en base a algunos algoritmos y la información recopilada de los datos que usa esa inteligencia, cuál puede ser una zona en la cual puede haber alta posibilidad de que se desarrolle un acto criminal o un delito, con lo cual permite redistribuir las fuerzas del orden, en este caso, de una manera más eficiente e inteligente. El tema de la protección de copias de identidad, ¿sí? o el fraude de identificación, del robo de identificación. Esto también es parte de la inteligencia artificial. Seguramente todos ustedes habrán visto que cuando abren un correo y están lejos de la casa o del lugar donde ustedes habitualmente conviven o abren ese correo, lugar físico me refiero, inmediatamente les llega un mail diciéndole que hay un comportamiento sospechoso, porque hay un ingreso a una cuenta, sea de mail o sea de lo que fuere, que está ocurriendo en un lugar físicamente remoto del lugar donde yo habitualmente lo hago. Bueno, esto es solamente un ejemplo, pero básicamente es una de las formas en la que IA se vincula al tema de la detección, de la posible detección de fraude o de robo de identidad. Los chatbots, este es el último de los ejemplos que vamos a dar. Obviamente el chatbot no solamente como una cuestión de un uso sencillo o básico del chatbot, donde es simplemente una cuestión de detectar determinadas preguntas y poner determinadas respuestas asociadas a esa pregunta, esto como una regla, digamos, ¿no? Pero también se está trabajando mucho en algo que ya vamos a hablar más adelante, que es la detección de alguna manera del ánimo que tiene una persona a la hora de escribir lo que escribe.
Esto es muy importante porque es una forma de detectar si, más allá de lo que escriba la persona, el ánimo que de alguna manera manifiesta esa persona a través de ese texto puede ser algo positivo o negativo. Esto, a través de una palabra uno puede identificarlo, pero no siempre, porque muchas veces uno quiere entender, digamos, desde qué lugar alguien habla. Recuerden que cuando escribimos no siempre escribimos todo exactamente lo que tenemos en la cabeza, sino que muchas veces somos más escuetos y por ahí encontrar el sentimiento, así se llama, que hay atrás de esa frase, hoy es una de las técnicas que más se está trabajando, fundamentalmente no solamente con los chatbots, sino con aplicaciones populares como Twitter. Bien, después podemos hablar también de marketing, de tendencias de mercado, en educación. Hay como ejemplo de este punto, hay una universidad en Estados Unidos que a través de la IA ha desarrollado programas en un colegio de nivel secundario donde hace un programa de estudio para la matemática customizado, personalizado para cada uno de los alumnos. Con lo cual, a través de esta IA, cada alumno estudia un programa con los mismos objetivos, pero con formas diferentes de acuerdo a las características de esa persona. Esto ha logrado justamente hacer que el nivel de aprobación de la matemática, en ese caso, ha sido superador al método tradicional donde todos estudian con el mismo método y con los mismos contenidos. Bien, es simplemente un ejemplo de las miles de cosas en las cuales se puede vincular esta cuestión. Insisto, agricultura con videojuegos. Obviamente la IA tiene un desarrollo muy importante, así como también la industria del videojuego es muy importante. Bueno, concretamente lo que dice aquí abajo resume de alguna manera la idea que yo vengo manifestando desde el principio. Se estima que para el 2030 más del 70% de las empresas estarán usando al menos una tecnología basada en IA. Sí, esto es muy importante porque de alguna manera prevé un escenario no tan lejano, estamos en 2022, no falta tanto para el 2030 y bueno, este cambio, como todos los cambios que se están dando en IA, son concretamente exponenciales. Ahora, ¿por qué la IA ha crecido tanto en los últimos años? Bueno, por tres motivos. Y esos tres motivos los voy a graficar en dos imágenes, porque en esta primera imagen hay dos de esos tres motivos. Primero por el Big Data, la disponibilidad o la enorme disponibilidad de la gran cantidad de datos que tenemos hoy en día, que esto no pasaba antes, y acompañado de eso la accesibilidad y la facilidad para que esa gran cantidad de datos puedan ser almacenados. Con lo cual, los sistemas de almacenamiento son el segundo motivo por lo cual la IA ha crecido tanto en los últimos años. Y el tercer motivo es el tema del desarrollo, obviamente, de los microprocesadores. Aquí hay un simple ejemplo donde se compara una IBM704 con un Intel Core i7 y verán que hablar de 40.000 instrucciones por segundo a 100.000 millones de instrucciones por segundo, hay una diferencia terriblemente grande, con lo cual esto acompaña a lo anterior, porque si tengo una gran cantidad de datos y tengo una facilidad para almacenarlos, pero no tuviese un sistema de procesamiento rápido que pudiera manejar todos esos datos, digamos que la ecuación no cerraría. Con estas tres cuestiones la IA ha crecido y mucho en los últimos años. Ahora, respecto del primer punto, ¿por qué existen tantos datos hoy en día? Bien, nosotros tenemos toda la idea de que básicamente manejamos el concepto de base de datos, en el marco del cual podemos ver que en cualquiera de los sistemas que nosotros manejamos habitualmente hay seguramente una forma de base de datos. En algunos casos seguirán manejando como sistema de base de datos un Excel, por ejemplo, pero bueno, es un formato más básico que se puede asociar con una base de datos, de hecho se lo puede exportar. Pero por citar el caso nuestro, digamos, aquí en el IFES obviamente tenemos la información de todos nuestros alumnos, de sus notas, de las materias que cursan, los docentes que dan esas materias, las materias de las cuales no está escrito. Bueno, todas las cosas que ustedes se imaginarán están en una base de datos. Pero eso no son todos los datos o no representan todos los datos que hay hoy en día. Más bien representan los datos que vienen estando disponibles, más allá de que en este caso estamos hablando de un conjunto de datos que es privado de una organización, pero digamos que describe la forma en que yo tenía accesibilidad a los datos. Pero hay otras formas. Esto es un dato, un like, ¿sí? O un dislike también, como algunas redes permiten tener. Esto constituye un dato.
Esto también constituye un dato, un tweet, ¿sí? Donde una persona, de alguna manera acá nos está manifestando lo que hablábamos recién, del ánimo que manifiesta la persona, obviamente una frustración a partir de que encuentra problemas en expresarse en su lengua nativa. ¿Qué más? Un chatbox también, obviamente toda la información que se recopila a través del chatbox también constituye un dato. Un clic en un anuncio, ¿sí? También constituye un dato. A veces no un clic, simplemente con que aparezca y de alguna manera yo pueda visualizarlo, también constituye un dato. Los sistemas de recomendación, que veíamos hace un rato, no solamente a la hora de recibir una recomendación, sino también de alguna manera de calificar los productos, ya sean canciones, sean películas o lo que fuere, de acuerdo a si nos gustó o no nos gustó y cuánto nos gustó, o cualquier comentario que de alguna manera la red nos permita hacer. Bien, toda esta disponibilidad de datos hoy lleva a que por día se procesen 2,5 trillones de bytes de datos. Esto lo recopiló a través de una investigación IBM, quien además concluyó que en solo 2 años se ha generado el 90% del total de datos que hay hoy en el mundo. ¿Sí? Es un dato muy relevante porque fíjense que solamente el 10% de los datos que hay hoy en el mundo, ¿sí?, han sido generados de 2 años hacia atrás, o sea, el resto de la historia. ¿Sí? Bueno, seguramente esto va a ir creciendo, o sea, en la medida que pase el tiempo, esta cifra va a cambiar, haciendo que cada vez se concentre más en los últimos años, la causa o el motivo por el cual están los datos que tenemos acceso. Obviamente esto nos lleva a concluir de que esta enorme cantidad de datos que estamos presumiendo va a crecer, no puede ser procesada por el hombre, obviamente, sino que tiene que estar acompañada por una IA manejada o soportada de alguna manera con máquinas poderosas para poder sacarle provecho a esta información, concluir en datos que nos permitan poder tomar decisiones mejores o mejorar la calidad de vida o lo que fuera que se manifiesta en el ámbito de aplicabilidad de esta IA. Bien, concretamente en esta pregunta, ¿qué puedo hacer hoy con tantos datos y con esta IA que me ayuda a manejar tantos datos? Bien, lo que puedo hacer hoy por hoy y que se viene haciendo en los últimos años, si ustedes de alguna manera están vinculados o se vinculan al tema, verán que van a tener una gran oferta desde el punto de vista laboral como desde el punto de vista de formación, de lo que es la Business Intelligence, ¿sí?, o básicamente la ciencia de datos que analiza el hoy. Es decir, a través de determinados gráficos o dashboards que se llaman, ¿sí? Un dashboard es algo como esto, donde a través de gráficos y cifras tengo como un panel de control, un tablero que me resume la información de algunos indicadores que se entiende son importantes para mí y me permiten tomar mejores decisiones en el día a día. Bien, concretamente eso es un aspecto. Y el otro es el Business Analysis, donde lo que se trabaja no es tanto en analizar en lo que hoy pasa a partir del manejo de esos datos, sino de predecir qué va a pasar mañana, ¿sí? Es decir, establecer la probabilidad de los resultados futuros y por ende también ir tomando decisiones, pero no para cambiar lo que detecté, como en el caso de Business Intelligence, como resultados, sino para de alguna manera adelantarme al tiempo y que mis decisiones impacten en el futuro a través de un futuro predecido, no concreto, pero que justamente me permiten quizás estar preparado mejor al momento que esa realidad llegue y no esperar a ese momento, ¿sí? Este aspecto es el que se va a centralizar nuestra charla del día de hoy, que es la cuestión vinculada al análisis predictivo. Más allá de que la IA no sirve solamente para esta cuestión, ya lo vamos a ver fundamentalmente en el caso de las redes neuronales o el deep learning, pero gran parte de lo que vamos a hablar hoy va a tener que ver con el análisis predictivo. ¿Qué ramas de la IA se aplican para el análisis predictivo? Bien, en principio la inteligencia artificial uno la puede entender como una definición muy básica y elemental, como lograr que una computadora o un sistema de cómputos pueda tomar decisiones similares a las que toma un ser humano. De esta manera, digamos que un programa común y corriente, programado con el lenguaje que fuere, es una suerte de inteligencia artificial.
¿Por qué? Y bueno, porque justamente yo le doy una inteligencia a través del código que le incorporo y la máquina procede en consecuencia. Pero dentro de esta IA existe el primer concepto importante que vamos a desarrollar en esta charla, que es el Machine Learning. El Machine Learning es una rama de la IA que trabaja sobre el análisis predictivo a partir de modelos matemáticos. Pero además también tiene la capacidad de aprendizaje, con lo cual esto responde a esta cuestión de traducir este nombre, Machine Learning, justamente aprendizaje de máquina. ¿Por qué? Porque la máquina no solamente a través de un modelo predice el futuro, sino que también aprende nuevas cuestiones para que ese modelo pueda ser mejor. Siempre basado en modelos matemáticos. Y luego el Deep Learning, donde tiene una finalidad similar al Machine Learning, solamente que la técnica que usa no es la misma, porque no usa modelos matemáticos para la predicción, sino que usa una red de tipo neuronal. Por eso entre el Deep Learning y las redes neuronales parece que fueran sinónimos, de alguna manera lo son, más allá de que la traducción de Deep Learning no es eso, es aprendizaje profundo, pero básicamente este aprendizaje profundo tiene que ver con la profundidad del recurso que se usa, que justamente son las redes neuronales. Cuando las redes neuronales ya tienen una determinada cantidad de capas, ya vamos a ver qué se refiere con capas, se considera que se trata de un aprendizaje profundo y de allí el nombre. Las redes neuronales tienen la forma de lo que tiene que ver la estructura del cerebro humano, conformado por un número de neuronas y un montón de vinculaciones entre ellas. Bueno, la red neuronal de Deep Learning también tiene el mismo formato. Respecto de esta cuestión que dijimos que los algoritmos de inteligencia artificial aprenden. ¿Cómo es esto de que aprenden? Bien, las IA aprenden a través de un proceso de entrenamiento basado en repeticiones con diversas muestras de datos para obtener un modelo de predicción. Bien, a ver, vamos a poner un ejemplo, poner un poco más cotidiano para que esto se pueda entender mejor. Vamos a suponer que yo soy una persona que no sé jugar al vóley y quiero aprender a jugar al vóley. Bien, voy a aprender seguramente las técnicas básicas del vóley, cómo sacar, cómo dar un pase, cómo rematar, cómo bloquear, cómo recibir. Bueno, las cuestiones que son básicas de este deporte, que creo que todos más o menos las conocerán. Bueno, yo voy a primero aprender esas cuestiones, ¿sí? Y luego voy a entrenarme, porque una vez que he aprendido todas esas destrezas, quiero ser un mejor jugador de vóley. Con lo cual, lo que voy a hacer es lograrlo a través de un aprendizaje. Es decir, el modelo soy yo, ¿sí? Y mi entrenamiento va a hacer que yo sea un mejor modelo de jugador de vóley. Bien, en el caso de lo que es tanto el Machine Learning como el Deep Learning, aplican la misma idea. Voy a lograr un algoritmo a través del entrenamiento y voy a hacer que ese algoritmo o ese modelo mejore también con el entrenamiento. Vamos a hacer un gráfico muy sencillo, bastante lúdico, digamos, de cómo es esta cuestión para que se pueda entender mejor. Insisto, está muy sintetizado, pero creo que como una primera aproximación vale el caso. Vamos a hablar de datos viejos, más que datos viejos vamos a hablar de datos actuales, ¿sí? Vamos a ver por qué le ponemos datos viejos para diferenciarlos de otros, pero vamos a poner, estos son todos los datos que yo hoy tengo, no importa la forma que tengan, ¿sí? Si es una base de datos, si es un conjunto de datos que obtuve a través de una API que me bajé de Twitter o de Facebook o de Instagram, pero son los datos actuales. Esos datos yo los voy a volcar a una máquina y esa máquina lo que va a hacer es a través de un entrenamiento, todo esto obviamente programado, codificado con un lenguaje como Python, y a partir de eso y varios entrenamientos voy a lograr un modelo. ¿Y qué voy a hacer con ese modelo? Bueno, justamente lo que venimos hablando. Voy a utilizarlo para hacer predicciones. Esas predicciones, obviamente como ya su palabra lo indica, como lo venimos hablando también, van a ser una cuestión probabilística, no es algo concreto y totalmente certero. Por lo tanto, vamos a enfrentarlo en algún momento con los nuevos datos y ver si esos nuevos datos equivalen o no a las predicciones y en qué porcentaje equivalen. Ahora, este modelo, justamente ante la aparición de nuevos datos, puede ser que sea mejorable. ¿Cómo va a ser mejorable? Bueno, justamente utilizando estos nuevos datos y volcándolos a la máquina junto con los datos anteriores, y a partir de ello voy a lograr
un nuevo y mejor modelo. ¿Por qué? Porque tiene los datos anteriores y los actuales, ¿sí? Esto hace que ese mejor modelo, que va a ser utilizado nuevamente y en reemplazo del anterior para establecer nuevas predicciones. Y así este ciclo va formando, ¿sí?, de esta manera un espacio virtuoso, porque cada modelo va a ser superador al anterior. Obviamente que esto está pensado en la base que yo utilizo un mismo algoritmo para ese modelo. También puede ser que en algún momento yo descarte a ese algoritmo por otro que sea mejor, más allá de que este algoritmo yo pueda ir mejorándolo con este entrenamiento que les estoy hablando. Pero también puede ser que en algún momento haya alguna cuestión que haga que, más allá de que yo vuelque este proceso, ya el modelo llegue a su límite y no tenga una performance superadora. Con lo cual, una buena opción puede ser analizar la posibilidad de cambiar el tipo de algoritmo que utilizo para el modelo. Ejemplos de análisis predictivo con Machine Learning. Bueno, prevención de la demanda, necesidad de contratación, esto tiene que ver básicamente con recursos humanos, la detección de fraude bancario y de seguros, poder visualizar el comportamiento de un consumidor o la venta cruzada, el mantenimiento predictivo, ¿sí?, el riesgo crediticio que puede tener a la hora de un banco otorgar un crédito. A través del análisis predictivo yo puedo detectar si una persona puede ser buen o mal pagador, el diagnóstico de enfermedades que hablamos hace un rato, la personalización de recomendaciones de productos y servicios que también hablábamos hace un rato, deportes. Así puse entre paréntesis Moneyball, es el nombre de una película donde hay un equipo de béisbol estadounidense que es un equipo que no tenía fondos como otros grandes equipos y por ende estableció un algoritmo de predicción de cuáles podían ser buenos jugadores para formar un gran equipo sin los parámetros de búsqueda que usan los grandes equipos, ¿sí? No soy un experto en el deporte en cuestión, pero básicamente entiendo que la cantidad de cacheos o recepciones, la cantidad de lanzamientos buenos o malos que tiene una persona, la cantidad, la distancia o la fuerza que tenían esos lanzamientos, el bateo, también el tema de la distancia de los bateos exitosos, bateos no exitosos. Bueno, todo eso era muy común, son las cuestiones que analizaban las personas que tenían los grandes equipos. Bueno, con este algoritmo, él logró un equipo que fue muy famoso, que ganó obviamente la liga, tomando como parámetros de búsqueda o como modelos para establecer el mejor plantel posible otros. Ese algoritmo fue tan bueno, más allá de que le fue bien en la parte deportiva, que fíjense que esta cuestión es importante que la vayamos visualizando, que un modelo puede nacer aplicado a algo, pero no quiere decir que necesariamente deba ser usado para ese algo. Bueno, hoy se usa mucho para establecer las cuestiones que tienen que ver con tendencias del mercado de valores, de acciones y monedas y todo lo que se mueve habitualmente en los índices como Nasdaq o como S&P500, las grandes bolsas, digamos, del mundo. Para procesos agrícolas, para seguridad ante el crimen, que hablamos también hace un rato, en el caso de procesos agrícolas es muy importante por ahí la detección de partes de campos que tienen un menor rinde a la hora de la cosecha que otros, ¿sí? Eso se puede detectar y estar prediciendo de alguna manera cuáles son los sectores que pueden tener un mal rinde en base a una historia de datos y obviamente en ese caso, en esos espacios, ir de una acción diferente al resto para que el rinde sea igual al resto de las partes que son consideradas como buenas. Bien, así podemos seguir mucho tiempo porque hay muchos ámbitos de aplicabilidad del análisis predictivo de Machine Learning y muchos casos que los tenemos que descubrir en base a las oportunidades que veamos. Toda vez que nosotros estemos con algún experto de algún área, un conocedor de su negocio, tratando de hacerle entender que tiene un potencial muy grande con los datos que tiene a disponibilidad, si es que los tiene por supuesto, para poder mejorar su tarea, creo que tenemos así una oportunidad. Damos un ejemplo. Fíjense en esto que estamos poniendo aquí. Los aviones modernos tienen hoy cerca de 6.000 sensores que generan más de 2 terabytes de datos por día, ¿sí? Esto no pueden ser analizados hoy por los seres humanos, ¿sí? Por lo tanto, muchos de los resultados de estos 2 terabytes no están siendo utilizados al 100% por algún algoritmo predictivo de Machine Learning.
Esto nos simboliza de alguna manera el ejemplo de una oportunidad, porque nosotros podríamos estar trabajando con una compañía aérea viendo cómo poder tener, una mejor manera de detectar posibles anomalías de algo tan importante como es un avión, sino también por ahí hasta alterar la forma de los programas de mantenimiento, ¿sí? Porque puede haber que algunas cosas le estamos prestando demasiada atención y no meritan tanto, y otras al revés. Se me ocurre como una primera aproximación a una cosa que puede investigarse. Pero más allá de esto, ¿qué quiero que miren con este ejemplo? Esto es una oportunidad. ¿Cuántas oportunidades habrá como esta? Bueno, es un tema que tenemos que descubrir nosotros. Bien, en cuanto al análisis predictivo, que es esto que tengo aquí en el centro, el modelo de Machine Learning para la predicción, no es algo que está solo y termina en sí mismo. Tiene como dos aliados que son muy importantes. Por un lado, el análisis de datos. El análisis de datos es muy importante, tan importante como que en algunos casos el tiempo de análisis de datos puede que sea muy superior al tiempo que me lleve a detectar y a perfeccionar un modelo de Machine Learning, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver algunos ejemplos más en detalle de esto, porque justamente no todos los datos vienen de la forma que nosotros queremos. Y muchas veces eso es una tarea muy tediosa y muy compleja, tal cual vamos a verlo dentro de un rato. Y finalmente, la visualización de datos. La visualización de datos tiene que ser obviamente clara para que realmente la persona que vaya a tomar la información de estas predicciones pueda tomar decisiones claras. Si yo no entiendo lo que veo, mal puedo tomar una decisión correcta. Lo puedo visualizar en un dashboard, como el que veíamos recién, que usan los sistemas Business Intelligence, o cualquier otro método que sea claro para el usuario final. Bien, acá entramos justamente en lo que hablábamos recién con el tema de los datos. El tema del análisis de datos lo vamos a separar como en dos cuestiones. Por un lado, el data wrangling, que es algo así como... Por un lado, el data wrangling, que es algo así como cirugía, sería como cirugía de datos. Y por otro lado, el análisis propio de los datos. En el primer caso, vamos a ver algunas cuestiones que pueden formar parte de esta cirugía de datos, ¿sí? Primero, el origen de los datos. ¿De dónde provienen los datos? ¿Sí? Aquí pongo entre paréntesis web scraping, que es una técnica que se usa mucho, que me permite poder bajar datos de webs que no tienen APIs. ¿Sí? Algunas aplicaciones tienen APIs, con lo cual puedo tomar sus datos sin ningún tipo de inconveniente, como hablamos recién, por ejemplo, de Twitter, y habrá otros que no lo tienen, con lo cual yo puedo, de alguna manera, con algunas técnicas y algunas librerías de Python, poder tomar esos datos aún sin ese recurso. Luego, el formato de los archivos. ¿Cómo vienen? CSV, Excel, JSON, TXT. Bien, esto es importante justamente porque si bien hay compatibilidad o hay forma de pasar de un sistema a otro, es un trabajo que hay que llevarlo adelante para tener un formato. No sería bueno que tuviese los datos a la hora de establecer el algoritmo de Machine Learning en un universo diferente de formatos de datos. La estructura de los datos, ¿sí? Un algoritmo de Machine Learning no puede procesar datos categóricos. ¿Qué quiere decir categóricos? Datos que, por ejemplo, diga, sexo, masculino, femenino, ¿sí? Nacionalidad, ¿sí? Argentino, chileno, brasilero, lo que fuera. Para esto yo tengo que convertir esos datos categóricos en números, ¿sí? Bien, luego el tema de ver si en esa fuente de datos existen datos nulos o datos inválidos. A partir de eso tengo que ver qué voy a hacer con esos datos, si voy a eliminarlos o a reemplazarlos. Bien, y otra cuestión que tengo que ver también es cómo concateno datos, ¿sí? Yo puedo tener muchas veces datos que están en diversos archivos. No hablo de formato de archivos, sino en diversas estructuras de archivos, y tengo que de alguna manera relacionarlas. Este es un dato que también tengo que tenerlo presente a la hora de hablar del data wrangling. Y en cuanto al análisis de datos, en cuanto a todo lo que decíamos recién de la preparación de los datos, más desde el punto de vista estructural, también tenemos que ver qué vamos a analizar como datos válidos
para poder establecer el mejor algoritmo de Machine Learning posible. Uno de los temas es el peso y la relevancia de los datos, ¿sí? No todos los datos son importantes para establecer un algoritmo de Machine Learning, y eso después vamos a ver quienes se dediquen a esto, digamos, en la capacitación que vamos a hacer, que es algo que se puede determinar. Justamente las librerías de Python me permiten hacerlo para poder ver qué datos inciden más a la hora de establecer un buen algoritmo y qué datos inciden menos. Esto es muy importante porque, bueno, como siempre dice ese viejo dicho, no siempre más es mejor. Si nosotros tenemos todos los datos, la mayor cantidad de datos posibles, y la mayor cantidad de características que así se dicen a cada uno de los elementos que describen a un dato, no siempre eso va a ser bueno, porque seguramente ustedes pueden pensar de que mientras existan más cantidades de características y datos es mejor, pero eso también implica un gasto de procesamiento, ¿sí? Lo que se dice un gasto computacional, un gasto computacional. Con lo cual, bueno, esto hay que tenerlo muy presente, porque probablemente nosotros podamos establecer un buen algoritmo, pero en un tiempo que no sea el prudencial, no sea el adecuado, con lo cual las decisiones que podemos llegar a tomar no van a ser las mejores, dado que estamos como de alguna manera diciéndolo de manera más franca y ya no llegando tarde con la información. Y luego también tener presente que quizás nos puede pasar que nosotros tenemos un algoritmo con un conjunto de datos muy grande, un universo de datos muy grande, y tenemos un score, como vamos a ver en este caso, que se mide un rendimiento, supongamos del 90%, que es un buen rendimiento. Y poniendo muchos más datos pasamos a un rendimiento del 91%, por decirlo. Bueno, quizás muchas veces ese 1% de crecimiento no es tan importante, el algoritmo no va a predecir mucho mejor con ese 1%, y el gasto computacional que vamos a tener para eso va a ser muy grande. Entonces ese tipo de cosas son las que muchas veces tenemos que analizar justamente cuando estamos en esta etapa de análisis de datos. Luego la necesidad de escalar los datos también es importante. Cuando un dato se describe con una cifra muy grande y otro con una cifra muy pequeña, vamos a suponer que algo se describe con valores de 100.000, ¿sí? Y otro con valores que van de 1 a 10, esto le da más importancia al dato que tiene la cifra más grande respecto al que tiene la cifra más chica. Y esto no siempre tiene que ver con la importancia del dato, sino con la magnitud de la cifra. Con lo cual esto de darle importancia en base a eso es una decisión desacertada, pero bueno, obviamente el algoritmo procede de ese modo. Entonces lo que necesitamos nosotros es escalar los datos. ¿Qué quiere decir escalar los datos? Que todos los datos tengan una escala que, por ejemplo, puede ir de 0 a 1 y todos tienen un valor que va de 0 a 1. Esto le da una importancia más parecida a los datos, ¿sí? Y sin que haya esta diferencia en virtud de la magnitud original de las mismas, ¿sí? Luego, la necesidad de un mayor volumen de datos, ¿sí? Bueno, esto parece un poco contradictorio a lo que decía recién, pero lo que se refiere que muchas bases de datos son muy pocos para poder establecer un buen algoritmo, ¿sí? Es como que yo dijera que quiero hacer una encuesta nacional y encuesto a 100 personas. Va a ser muy difícil que eso represente a una encuesta que, si la quisiera ver a nivel país, por ejemplo, para una elección, tendría que andar en el orden de los 30 millones de personas, ¿sí? Entonces, muchas veces esto va a sugerir no que tenga 30 millones de datos, pero sí que con 100 solo no me va a alcanzar. Entonces, eso también es importante a la hora de análisis de datos, decir, bueno, con estos datos están muy buenos, pero no alcanza. Tengo que ver qué puedo hacer para incorporar más datos y que el algoritmo sea mejor. Y luego el tema de la falta de etiquetas. Punto, ¿sí? Vamos a tener esto muy presente, no lo vamos a explicar ahora porque se va a entender mejor si lo explicamos más adelante. Entonces simplemente lo pongo como dato ahí, lo dejamos ahí pendiente y ya lo vamos a ver más en detalle en otra placa que vamos a ver más adelante. Bien, el caso del Machine Learning tiene, como vimos en un slide anterior, que un concepto que está dentro del Machine Learning que se llama Deep Learning, que trabaja con una estructura de redes neuronales, y es eso lo que vamos a ver ahora. Las redes neuronales existen de muchísimos tipos, así como también en Machine Learning existen muchos tipos de algoritmos. En este caso no es la idea, esto simplemente para mostrarles la cantidad de redes neuronales que existen, y quizás hay otras que aquí no están. No es solamente la idea de poder nombrarlas una por una aquí y mostrar características de cada una de ellas, sino que ustedes puedan ver, primero, que muchas
pero que todas tienen un patrón en común. ¿Cuál es? Visualmente se ve aquí. Todas tienen neuronas y todas tienen conexiones entre las neuronas, ¿sí? Bien, esa es la base de una red neuronal. ¿Qué tipo de redes neuronales existen? Varias, como ya vimos recién. Yo voy a nombrar algunas que son muy importantes en lo que es hoy en día el Deep Learning. La primera son las redes neuronales convolucionales, que son aquellas que analizan imágenes, sea para predecir o sea para simplemente poder determinar algunas cuestiones que tienen que ver con el reconocimiento de objetos. Esto no es predecir, es simplemente reconocer algo, ¿sí? Para hacerlo de un modo mecánico y no visual o con intervención humana. Aquí detecta y diferencia un gorro de un sombrero, de una cartera o un sobre de nada más, ¿sí? Entonces esto es parte de lo que hacen hoy las redes neuronales convolucionales, redes que justamente a partir del análisis de la imagen es muy importante la tarea que hacen. Luego ya hablamos algo del diagnóstico de imágenes, ¿sí? Insisto, no siempre es predictivo, a veces me da información para que en este caso el médico pueda tener un mejor diagnóstico, como ya habíamos explicado antes. Aquí una cuestión que tiene que ver con los autos automáticos o autónomos, en el cual reconoce la presencia de un hombre y a partir de allí decide que, le da la orden, digamos, al auto que debe detenerse justamente por la presencia de un ser humano y la posibilidad de que lo pueda atropellar. Otra de las redes que están creciendo mucho últimamente son las redes que analizan el lenguaje, ¿sí? Por eso esto de NLP, ¿sí? El análisis del lenguaje natural, procesamiento del lenguaje natural, depende si lo decimos en castellano o en inglés, tendrá una forma de expresar PNL o NLP, y en conjunto con las redes neuronales recurrentes, ¿sí? Ambas combinadas pueden, por ejemplo, intervenir en esto que vemos aquí con esta imagen muy simbólica. Hay pocas personas, digamos, que deben hacer análisis de información leyendo largos y seguramente tediosos documentos como un abogado. Bueno, esto es importante que lo tengamos presente porque justamente en este caso la IA, a partir de las redes neuronales, pueden dar una mano muy grande para que justamente todo este procesamiento sea mucho más sencillo y pueda analizar, por ejemplo, hasta determinados tipos de fallos, cómo lo llevan adelante otros juristas, o hasta un juez en virtud de qué parámetros, ¿sí? Puede actuar o dictaminar de una manera u otra, digamos, juzgar de una manera o de otra. Perdón por mi lenguaje no tan jurídico, pero bueno, creo que todos ustedes entienden a qué me refiero. Básicamente yo puedo interpretar algunas conductas en base a los escritos y esto le aliviaría mucho la tarea a los abogados. En realidad hay abogados que tienen mucha experiencia y que estas cosas seguramente las tienen muy en su cabeza. Pero no así los abogados jóvenes que recién empiezan, que muchas veces quizás dependen de estos abogados con experiencia para poder llegar a tomar algunas decisiones de este tipo de cosas de las cuales estamos hablando. La IA en este caso tiene un futuro muy grande. En realidad, hoy por hoy, el 80% de los datos están en formato texto o audio y ambos formatos, ambas situaciones son ideales para las redes neuronales recurrentes y el NLP. Bien, también el GPT-3. El GPT-3 es un software que ha salido ya hace rato a partir de una empresa, una organización que se llama OpenIA. Es una de las más conocidas desarrolladoras de soluciones que tienen que ver con IA. Y básicamente estamos hoy, hace poquitos días, en presencia de la tercera versión. Los invito a buscarlo, es un software gratuito. Ya vamos a dar un ejemplo más adelante ejecutando este software y lo vamos a entender bien, pero quiero que tengan presente que es justamente una de las aplicaciones más conocidas en la actualidad. Los invito a buscarla en cualquier red, justamente a partir de tecnologías de redes neuronales recurrentes y NLP. Y también los chatbots que tienen este nivel de inteligencia que pueden llegar hasta analizar el humor de la persona o la intención o el sentimiento, perdón, es la palabra adecuada, de la persona que escribe. Bien, también la traducción, ¿sí? Las redes neuronales recurrentes en NLP también utilizan Google, es uno de los traductores más conocidos del lenguaje, donde yo escribo un lenguaje y automáticamente me da su versión en el otro lenguaje. Y esta es una de las redes también que tiene, les diría, prácticamente más desarrollo, más novedoso, lo que está llevando adelante en su aplicabilidad, que combina justamente las redes de aprendizaje profundo, o sea, el Deep Learning, ¿sí? Junto con las redes de aprendizaje por refuerzo.
El aprendizaje por refuerzo, tratando de dar una definición muy sencilla, es un aprendizaje basado en un concepto muy primitivo de prueba y error, ¿sí? Es como aquello donde nosotros justamente aprendemos de dar intentos y darnos cuenta cuáles de esos intentos son de alguna manera arrojan un resultado exitoso y cuáles no. Es un nivel superior en cuanto al autoaprendizaje o la capacidad de aprendizaje de la máquina, porque trata de, o tiene la posibilidad, de reconocer un modelo de predicción con mucha menos información que la que da naturalmente el Machine Learning y el Deep Learning, donde hay una intervención humana que le da alguna información para poder lograr ese modelo. Aquí la idea es que sea un modelo de aprendizaje mucho más independiente del ser humano. ¿Con qué? Con esta cuestión de la prueba y el error. Hay un concepto de, en este caso, una persona que está interviniendo que se llama actor, en un entorno, y tiene que haber de alguna manera un sistema de premio a partir del cual el actor en ese entorno, al cual lo desconoce por completo, pueda llegar a ver que cuando toma una acción, digamos, por alguna manera, por ser un actor, y recibe un premio, automáticamente entiende que esa acción ha sido positiva, mientras que en el caso contrario, todo lo contrario, y descarta esa alternativa como una alternativa posible. Entonces, de esa manera va aprendiendo cómo llevar adelante. Hay un ejemplo demasiado básico quizás que se da en estos casos, que es el tema de, supongamos que yo quiero que un perro aprenda a ir a buscar una pelota y me la traiga. Bueno, la primera vez que me vea el perro a mí con la pelota en la mano no va a entender qué es lo que quiero, y por más que la tire tampoco va a entender de que lo que quiero es que la vaya a buscar y me la traiga. Bueno, lo va con mis intentos, ¿sí? El perro en este caso es el actor, yo con mi pelota y en el contexto que estoy arrojando la pelota sería el medio ambiente, el entorno. Yo lo que tengo que dar es buscar la forma de que a partir de eso el perro se dé cuenta, y cuando se dé cuenta le voy a dar, supongamos, una galletita, por decir algo, un pedazo de carne. Entonces, de esa manera, con este ejemplo tan sencillo, se puede entender esta cuestión de cómo es la acción, que en ese caso el perro no tiene idea de qué se trata esta cuestión, ¿sí? Y va aprendiendo a partir de reconocer que el premio de alguna manera describe la idea de que esa es la acción esperable justamente por el medio ambiente o por el entorno. Bueno, esto es lo que más se está utilizando, no para situaciones caninas o animales, sino para cuestiones mucho más importantes, pero lo que se está usando mucho en los últimos tiempos. Bien, vamos a entrar a ver cuestiones ya en esta segunda etapa más avanzadas de la descripción del Machine Learning y del Deep Learning. Básicamente vamos a empezar por Machine Learning, donde lo primero que vamos a hablar es cuestiones que tienen que ver con la clasificación de los tipos de algoritmos de Machine Learning que existen. Existen tres tipos. Por un lado, el aprendizaje supervisado, en donde las máquinas aprenden, con datos de entrenamiento que están etiquetados. ¿Se acuerdan que hace un rato hablamos de etiquetas? Bien, acá vamos al tema, que aún no lo vamos a terminar de describir, pero ya se va a entender justamente en esta parte de qué se trata el tema de la etiqueta. El aprendizaje no supervisado es lo contrario. Obviamente desde la palabra ya se entiende que es lo contrario, y justamente son datos de entrenamiento que no están etiquetados. Y finalmente el aprendizaje reforzado por refuerzo, que es lo que acabamos de describir recién con el ejemplo del perro, ¿sí? En donde la máquina aprende mucho más por su cuenta que en los dos casos anteriores. Bien, vamos a describir el aprendizaje supervisado y no supervisado. Y vamos a volver al tema justamente del animal, en este caso es un gato, simplemente para describir la técnica del algoritmo supervisado. Vamos a suponer que yo le voy a dar aquí, esto obviamente sería un sistema de predicción de imágenes. Es importante esto, más allá del ejemplo del gato, que entiendan que en este caso no vamos a predecir valores, sino una imagen. Bien, yo le doy una información y lo entreno al algoritmo para decirle, cada vez que veas eso que tiene esa forma de ese dibujo que está en negro, vos reconozcas que es un gato. ¿Qué estoy dándole ahí yo a la máquina? Le estoy dando una etiqueta. Es decir, ¿cuál es la etiqueta? Es un gato. Esa es la etiqueta, ¿sí? O gato, mejor dicho, ¿no? Es decir, que yo le mando la imagen y la etiqueta. A partir de eso, obviamente de un conjunto de valores, no solamente de este caso, a partir de eso el algoritmo reconoce, en este caso, animales. ¿Sí? Entonces, ese algoritmo de ahora en más va a recibir una imagen, que no sabemos de qué se trata,
pero cuando entra en la máquina, justamente como el algoritmo fue entrenado, reconoce por la imagen de que ese objeto es un gato. Bien, ahora vamos entonces a describir que justamente este algoritmo supervisado tiene dos tipos de problemas que puede resolver: problemas de regresión y problemas de clasificación. Los problemas de regresión son aquellos que arrojan resultados con valores continuos, es decir, un número muy grande de posibles valores que puede ir de menos infinito más infinito. No sé si voy a hacer una descripción tan grande, pero que puede describir un conjunto muy grande de números. Supongamos que yo pueda llegar a predecir cuántos metros puede saltar una persona, un atleta, por decir algo, ¿sí? Bueno, obviamente hay una variante muy grande de posibles valores, ¿sí? Y un conjunto, no diría infinito, pero muy grande de posibles valores. En cuanto a los problemas de clasificación, es diferente porque los resultados son valores discretos. ¿Qué son valores discretos? Un valor o un conjunto acotado de valores, ¿sí? Vamos a suponer que yo diga la provincia de la cual es oriunda una persona. Bueno, son tantas como provincias hay en el país. Es un número acotado, no es infinito. Y no hay posibles, en el caso de lo que decía recién del salto, puede saltar 1,50 m, 55, 1,50 m y algo más, si lo describo en milímetros. Bueno, en este caso son 10 valores y no hay valores intermedios, ¿sí? La persona es de Córdoba o de Salta, no puede ser de un valor intermedio. Entonces, esos son valores discretos. Bien, los algoritmos más conocidos del tipo supervisado son estos que están aquí en este cuadro que está a la izquierda: regresión lineal, regresión polinomial, regresión lógica, árboles de decisión, bosques aleatorios, vectores de soporte y cada vecinos más cercanos. No son los únicos, pero estos son los que más se utilizan, y dentro de ellos me atrevería a decir que el de vectores de soporte y el de bosques aleatorios son de todos estos los dos más utilizados. Bien, luego los algoritmos no supervisados, los cuales solo sirven para problemas de clasificación, no para problemas de regresión. Es decir, sirven para establecer valores discretos. Bien, volvemos al ejemplo de los dibujos de los animales. En este caso, fíjense que yo le doy a la máquina un conjunto de dibujos que representan animales. Pero ¿qué no le estoy dando, a diferencia de lo que vimos en el caso de supervisado? En el caso de supervisado yo le daba algo que tenía una forma y le decía que eso era un gato. En este caso yo le doy solamente las figuras. En ningún momento le estoy diciendo qué tipo de animal es cada una de esas figuras. El algoritmo aprende a partir de buscar los parecidos y reunirlos en grupos diferentes. Es decir, la inteligencia que tiene esto es de poder discernir o diferenciar uno de otro, pero sigue sin tener una etiqueta. No tiene ninguna idea de que la primera línea que tiene son osos panda, porque esa etiqueta ni se la di yo de entrada ni la dedujo por su cuenta. ¿Está bien? Bien, por eso ahora la forma de actuar, cuando aparezca un nuevo gato, ¿cuál va a ser? Va a aparecer nuevo el gato, va a entrar a la máquina y lo que va a hacer lo va a sumar a las otras tres imágenes similares que tenía en este caso de gato, pero no va a tomar una idea de decir, como me decía antes el algoritmo supervisado. ¿Se acuerdan que me decía esto es un gato? Volvemos atrás para que lo vean. ¿Se acuerdan? Aquí entraba la imagen y me devolvía una etiqueta. En este caso lo que hace no es devolverme una etiqueta, simplemente lo pone con los otros símbolos, en este caso imágenes que son parecidas a esa. Bien, ¿cuáles son los algoritmos de este tipo más conocidos? K-means clustering, que diría que prácticamente por excelencia es el más elegido, pero también está el clustering jerárquico, que también es uno de los más utilizados. Bien, vamos a ver un ejemplo del primer tipo, ¿sí? De los algoritmos supervisados, y básicamente con el algoritmo de regresión lineal, que es el más básico. Vamos a suponer que nosotros tenemos en este caso la información del precio promedio de la vivienda de una localidad cualquiera, ¿sí? Y el número medio de habitaciones que tiene cada una de las casas que tienen ese precio promedio, ¿sí? Si tengo dos datos, valor promedio, número medio o promedio de habitaciones. Con ello lo que voy a hacer es reunir esa información. Y empiezo a recopilar la primera información, y la primera información me dice que aquellas casas que tienen en promedio 6 habitaciones
valen en promedio $20.000. Fíjense que tengo el primer valor en el eje de las X y el segundo valor en el eje de las Y. Con lo cual trazo un punto en la vinculación de ambos datos. Lo mismo hago a continuación con la otra información que tengo, donde 8 se corresponde con 35.000. Y también tengo la información donde 7 se corresponde con 28.000. Y así sigo haciendo con el resto de los casos. Vamos a suponer, obviamente para hacer un ejemplo muy sencillo, que todo se circunscribe a 10 datos. Marco los 10 puntos, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Ahora lo que quiero hacer es tratar de establecer un modelo. ¿Por qué? Porque parece que justamente por la forma en que se dispersan los datos en el gráfico, hay una relación directa entre el número de habitaciones y el valor de la vivienda, ¿sí? Entonces, ¿cómo trazo el modelo? A través de una línea recta que nos permita graficar esa tendencia o ese patrón. Y en ese caso, encontramos algo así. ¿Por qué esta es la recta ideal? Esta es la recta ideal porque es la recta que tiene el menor nivel de error respecto de cualquier otra. ¿A qué me refiero con error? Bueno, fíjense que en este caso, si observan el primer punto, ¿sí?, el que está más a la izquierda, está levemente por encima de la recta. El segundo está bien sobre la recta. El tercero está apenas por debajo de la recta. El siguiente un poco más por debajo de la recta. Bueno, y así sucesivamente. ¿A qué quiero ir con esto? Fíjense que esta recta, de alguna manera, ¿sí?, está tomando casi de pleno 4 puntos. Y el resto están muy cerquita. El error es la distancia que existe entre cada uno de estos puntos y la recta. La suma de todos ellos me da un algoritmo que me permite determinar el tema del error, ¿sí? Más bien la suma cuadrada. No importa, vamos a entrar en cuestiones matemáticas, pero básicamente se trata de eso, de poder establecer aquella recta que tenga en promedio menor distancia respecto de todos los puntos que aquí se presentan. Eso es ni más ni menos que la forma en que se crea un modelo del algoritmo de regresión lineal, ¿sí? Bien, en este caso ahora tenemos el modelo, con lo cual, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Empezar a predecir, con lo cual yo puedo determinar que si una casa tiene 6,5 habitaciones en promedio, pues entonces su valor promedio debería ser de $25.000. ¿Cómo lo deduzco? Bueno, justamente tomo el valor que a mí me interesa, en este caso, que es la incógnita, que es la cantidad perdón, es el valor que tengo a disponibilidad, la incógnita es el valor de la vivienda, perdón, que es 6,5 habitaciones, llego hasta la recta y en la recta voy a buscar el punto del eje de la Y que le corresponde, que es la incógnita, que es lo que decía recién, que es justamente aquel que me permite ver que el valor que estoy buscando es 25.000. Bien, ese modelo, dijimos, es un modelo de regresión lineal simple. Ahora, la fórmula es esta que está aquí, donde la recta se describe por dos componentes que uno describe de alguna manera el lugar que atraviesa de la recta, que atraviesa el eje de la Y, y el otro es el valor que le da de alguna manera la pendiente de la recta. Ambos valores, W0 y W1, multiplicados por X, que recordemos que X en este caso era 6,5, da el valor de Y, que en el caso del ejemplo anterior eran las 25.000. ¿Sí? Bien, ahora, esto lo hicimos de alguna manera, si se quiere, manualmente. Lo bueno sería que nosotros pudiésemos tener una librería de Python que me permitiera a mí poder automáticamente conocer ese modelo, justamente con un esquema de entrenamiento como lo vimos hace un rato, ¿sí? Entonces, ven esto que está aquí, el W0 es el corte con el eje de la Y y el W1 es la pendiente de la recta. Esto me da esta fórmula y la fórmula me da el modelo. Ahora, nosotros establecimos un modelo en base a dos valores posibles. ¿Qué pasa si complejizamos el problema? Es decir, que en lugar de la cantidad de habitaciones y el valor promedio, yo puedo pensar en otros valores que pueden incidir a la hora de determinar el precio promedio de una vivienda. Como por ejemplo, además de este que teníamos, que es el número de habitaciones, voy a tener el grado de criminalidad o la cercanía a los centros de negocio. Con lo cual, yo voy a tener otra fórmula diferente de la regresión, describiendo un problema de regresión lineal múltiple.
Y esto me va a llevar esta fórmula que yo tengo aquí a esta otra fórmula, donde fíjense que ya tengo un elemento más. Puede ser la cercanía a los centros de negocios. Con lo cual paso de un esquema de 2 ejes a un esquema de 3 ejes, con un plano en lugar de una recta. Ahora, lo que yo puedo establecer es que también puedo hacer crecer esa fórmula a tantos valores x que yo quiera, que son las características que pueden describir un objeto. En este caso dijimos que teníamos la cantidad media de habitaciones, la cercanía a los centros de negocio y el grado de criminalidad. Ese más con los 3 puntos suspensivos me describe que pueden ser muchas otras características a las que yo quiera sumar, si yo entiendo que agregar más características puede ayudarme a tener un mejor modelo, con lo cual es ahí que es la incógnita, puedo hacer cada vez más precisa. Con lo cual por eso dice hiperplanos en espacios multidimensionales, porque la cantidad de dimensiones tendrá que ver con la cantidad de características que yo quiera agregar. Obviamente para describir un gráfico, por eso lo hice solamente agregando una X de más, solamente se puede llegar a las 3 dimensiones. Todos saben muy claramente que después de las 3 dimensiones el resto de los gráficos no pueden graficarse normalmente. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, basta de matemáticas y vamos a Python. Vamos a describir esta cuestión de Python para mostrarles un poco de código de cómo se hace justamente un programa de este tipo a través de la regresión lineal y algunos ejemplos más. Lo vamos a poner eso en otro video, así que les sugiero poder verlo en el otro video más concretamente para ver esa parte de Python. Y nosotros lo que vamos a hacer ahora es avanzar al siguiente caso, que es el de Deep Learning o redes neuronales. Bien, aquí tenemos un caso que es el siguiente. Esto es una red neuronal. Fíjense que tengo todas las neuronas y sus conexiones. Ahora bien, esto tiene una forma más allá de eso, esquemática, que es la siguiente. Yo tengo en primer lugar cada una de estas neuronas, fíjense que están como en columnas. Bien, cada una de esas columnas se llaman capas, ¿sí? La columna que está más a la izquierda es la capa de entrada. Y luego, la última, que está más a la derecha, la completé, es la capa de salida. Con lo cual, de alguna manera, la primera capa van a ser las X y la última capa van a ser las Y. Es decir, las X las características y las Y las incógnitas. Todas las capas que estén en el medio se llamarán capas ocultas y serán aquellas que podrán transformar la información de entrada en información de salida. ¿Sí? Bien, entonces avanzamos un poco en este tema y podemos visualizar ahora que tenemos una neurona con lo que dijimos recién, con valores de entrada X y con valores de salida Y. Ahora, ¿qué pasa dentro de la neurona? Dentro de la neurona existe una fórmula que me transforma esas X en esa Y, y esa fórmula tiene esta forma. ¿Qué es esta forma? Es lo que vimos recién, hace un rato, en la regresión lineal. Y la regresión lineal no es ni más ni menos que una suma ponderada. ¿Por qué ponderada? Porque tengo cada X multiplicada por su W. Y el W justamente se llama W por weight, por peso. Es decir, que lo que tengo en la neurona es un gráfico como el que vemos aquí, similar al que vimos hace un rato. ¿Está bien? Solamente que en este caso tengo 2x, por lo tanto va a ser una regresión lineal múltiple. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que hablamos hace un rato? En concreto, en cada neurona tengo una regresión lineal. Pero tengo aquí yo, a partir de eso, un problema. Porque si en cada neurona yo tengo una regresión lineal, pues entonces la suma de todos los componentes de cada neurona me dará como resultado algo de tipo lineal. Con lo cual, en este caso en particular se puede concluir que tener muchas neuronas de este modo equivaldría casi a tener una sola neurona. Las neuronas, para que sea justamente algo similar a lo que sucede en el cuerpo humano, tienen que tener todas características diferentes. Si nosotros tuviésemos todas las neuronas con el mismo tipo de algoritmo, por decirlo de algún modo, tendríamos un pensamiento muy lineal, ¿sí? Nuestras conclusiones serían solamente lineales y probablemente no serían tan ricas como las que tenemos en realidad. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este caso es transformar cada uno de los componentes de esta neurona en algo que no tenga forma lineal. Es decir, algo como esto. Lo que tengo que hacer es
desformar, por llamarlo de alguna manera, cambiarle la forma lineal de cada neurona. ¿Para qué? Para que el resultado sea diferente de algo lineal. ¿Está bien? Ahora, ese componente que acabo de incorporar se llama una función de activación, de las cuales existen muchas, tantos como esta que vemos aquí. Además hay otras, pero estas son las más conocidas, ¿sí? Ya las vamos a ver en un caso de ejemplo en un rato. Y estas lo que van a permitir es lo que dijimos recién, alterar la linealidad que existe en cada neurona para que el resultado no sea justamente de tipo lineal, ¿sí? De esa manera ya tengo solucionado una parte importante. Ahora, ¿cómo puedo medir la eficiencia de este algoritmo? Bueno, lo que tengo que hacer es incorporar la función de entrada, la información de entrada y tener la función de coste a través de i y poder medir si esa función fue efectiva más o menos, ¿sí? Es decir que yo con estas conexiones que tengo en la red neuronal voy a combinar cada una de las entradas pasando por las distintas neuronas y llegando a un i. Esa combinación puede ser ese camino que tengo allí o muchos tantos otros como conexiones me habilita poder justamente tomar un camino u otro. Con lo cual la función de coste estará también circunscrita al tipo de camino que tomo. Ahora, existe esto que estamos viendo aquí, que es el algoritmo denominado backpropagation. Backpropagation es lo que a mí me va a permitir poder buscar un algoritmo mejor que el que tengo, que tenga un nivel de rendimiento superior al que obtuve. ¿De qué se trata backpropagation? Bueno, la palabra un poco lo dice, es propagar hacia atrás, y de esto se trata justamente lo que busca hacer en su entrenamiento para mejorar el algoritmo de red neuronal. Es decir, que yo lo que voy a hacer va a ser ir hacia atrás, y se acuerdan los pesos que hablábamos recién, los W, alterar los pesos de cada una de los componentes que existen en cada una de las neuronas con el fin de volver a ir hacia adelante para medir ese nuevo rendimiento y ver si fue superior al anterior. Para eso usamos un algoritmo que se llama descenso del gradiente. Es, como su título dice aquí, un optimizador, un algoritmo de optimización que justamente busca que la función de coste sea mejor a una versión anterior y por ende el rendimiento del algoritmo sea superior al anterior. Entonces, con este sistema, con este método, yo lo que busco, insisto, es ir hacia atrás, cambiar algunas cuestiones y volver a medir. Esto implicaría que yo podría ir hacia atrás y ver las miles de combinaciones posibles que existen entre las neuronas y alterar todos sus pesos. Si yo hago eso, este trabajo sería infinito. Por lo tanto, lo que a mí me conviene hacer es no ir hacia atrás y ver todas las posibles combinaciones y de esa manera buscar el mejor algoritmo, sino que lo que me conviene hacer es ir hacia atrás por cada una de estas etapas, ¿sí? Por cada una de estas capas, que son estas columnas verticales que dijimos al principio que le llamamos capas, ¿sí? Bien, yendo hacia atrás de este modo y utilizando la función del descenso de gradiente, puedo obtener de una manera mucho más eficaz, en mucho menor tiempo, de una manera mucho más lógica obviamente, una funcionalidad de coste mejor que la anterior y por ende un algoritmo que tenga un rendimiento superior al anterior. De esto se trata lo que tiene que ver entonces con las componentes de las redes neuronales y con la forma de entrenar esa red para que tenga un algoritmo de un rendimiento superior al anterior. Bien. Lo que queda ahora simplemente es, como dijimos recién, dejar de lado las matemáticas e ir hacia el análisis del código de Python relativo a redes neuronales. Para este caso entonces también los remito, como hice en el caso anterior para Machine Learning, en este caso los remito al video que va a hablar justamente de Python para redes de tipos neuronales, concretamente para Deep Learning. Bien, y para terminar esta charla le voy a dejar dos playgrounds que en realidad son, bueno, obviamente herramientas que nos ayudan a entender algunas cosas, a visualizar algunas herramientas que hoy están disponibles, y elegí dos, una que tiene que ver con una herramienta que describe el funcionamiento de una red neuronal de un modo muy gráfico, muy lúdico, y la otra es el GPT-3, o el playground, mejor dicho, del GPT-3 que les había mencionado en una parte de la charla. Vamos por lo primero. Fíjense aquí que yo tengo
en realidad un formato de una red neuronal que tengo 2X de entrada y 4 neuronas de salida. Y tengo una única capa de 4 neuronas que forma parte de las capas ocultas. ¿Se acuerdan que esto lo habíamos mencionado cuando describimos la estructura de una red neuronal? Fíjense que lo que yo tengo aquí, ¿sí? Esto me ofrece tener distintos puntos, como los que vimos también en la charla, distribuidos de manera diferente. En este caso voy a tomar este, que ya visualmente puedo llegar a entender que hay una alta posibilidad de que yo pueda encontrar una recta que pueda dividir ambos puntos, los naranjas de los azules, ¿sí? Entonces, aquí lo que tengo en principio es, fíjense, las neuronas que me describen formas diferentes de dividir grupos de puntos. No importa estos en particular, sino en general. Esto ya me muestra aquello que hablamos de la distorsión de las neuronas, que no todas las neuronas tienen justamente una forma igual, lo cual enriquece el análisis del algoritmo que tiene la neurona. Y finalmente, en la salida también tendré distintas salidas de acuerdo a justamente la conexión que tenga con esas neuronas. Yo lo que voy a hacer, voy a tomar una función de activación lineal. Fíjense que acá, ¿se acuerdan la función de activación que habíamos hablado? Se la había mostrado 4, una de ellas es la lineal. Y esto que tengo aquí es el epoch. El epoch, recuerden que es la cantidad de entrenamientos, ¿sí?, que más si vieron el video de Python para Deep Learning, habrán visto que hablamos del epoch. El epoch es la cantidad de entrenamientos que hace, en este caso, el proceso para lograr un algoritmo adecuado. Bien, con estos elementos yo voy a hacer clic aquí y les voy a pedir que vayan mirando primero cómo va contando esta parte de aquí, y aquí va a ir dibujando, ¿sí?, una recta que separe estos puntos, y en esta parte de aquí va a dibujar un gráfico que va a tener que ver justamente con la pérdida que vaya teniendo, ¿sí? O sea, cada entrenamiento va a dar un nivel de pérdida y la pérdida va a ser cada vez menor. Cuando la pérdida sea menor, bueno, pues entonces el algoritmo será más eficiente. Bien, pasemos a la acción. ¿Ven? Rápidamente ya puedo dejar el entrenamiento. Dice 101 entrenamientos, ya está logrado el objetivo. Ven que ya encontró una recta. Esto demuestra, fíjense, el test loss y el training loss, ya la pérdida es de 0, con lo cual ya tengo el modelo ideal para esto. Vean también las conexiones que yo tengo aquí. Fíjense que quizás esta sea la neurona, la mejor neurona de salida que describa a lo que necesito como línea ideal para definir estos puntos, ¿sí? Esta no tanto, esta no tanto, esta menos, esta es la ideal. Por eso la conectividad que se tiene con esta neurona es muy alta. Con esta también, porque ninguna neurona resuelve por sí sola, digamos, finalmente la consecución final del objetivo que yo busco, ¿sí? Y lo mismo aquí. Fíjense, por el grosor de las líneas voy a identificar cuáles son las neuronas que favorecen la decisión final o el modelo final y cuáles son las que no. Yo voy a tener ahora otra situación, que es este caso. Tengo en este caso claramente 4 conjuntos de puntos. El tema de que estén pintados de un color u otro es una cuestión que yo lo puedo hacer a la hora de presentar los puntos en un gráfico, como también lo hemos hecho en el video, si ya vieron el video de regresión lineal. Pero ya de esta manera puedo identificar que tengo o 2 grupos o 4. Bien, yo voy a volver a hacer lo mismo que recién. Voy a tratar de generar con una función lineal, dividir estos 4 puntos, ¿sí? O estos 4 grupos de puntos. Fíjense que esto no sucede. Los epochs continúan. La función de pérdida quedó congelado y no se puede mejorar. Con lo cual no se obtiene ningún resultado óptimo. Fíjense las neuronas de salida. No logran desarrollar un dibujo que sea adecuado para dividir estos puntos. ¿Cuál es el problema que yo tengo acá? Que la función de activación que he elegido no es la mejor. Vamos a cambiarla por ReLU, que es una función de activación muy conocida. Y arranco. Y fíjense que rápidamente me encuentra un gráfico ideal para eso. Fíjense que la función de pérdida va bajando, va bajando. Yo puedo continuar esto o bien decir la función de pérdida ya es muy baja y no hace falta seguir entrenándolo, ¿sí? Bueno, obviamente los primeros entrenamientos son los que van los saltos más rápidos y los últimos son los que van haciendo que la performance vaya mejorando, pero a pasos más chicos, ¿sí? De nuevo, fíjense que las neuronas aquí son diferentes
y las de salida también tienen dibujos diferentes, ¿sí? Ven que están más cargadas estas del medio, que son las que tienen el gráfico más parecido, atento a la situación de puntos que tengo, que esta o esta que no lo tienen tanto. Voy a cambiar la función de activación por tan, que es otra también bastante conocida, ¿sí? Y arranco. Bueno, fíjese que acá tarda un poquito más en encontrar la función ideal, pero logra un buen modelo donde separa los puntos. Bien, obviamente con esto también pueden utilizar este formato de posibles distribución de puntos, este otro. Bien, esto más que nada atento a situaciones en las cuales lo que hay que hacer es dividir grupos, o lo que se llama muchas veces clusters de puntos, para diferenciar unos de otros, ¿sí? No tiene que ver quizás con la situación en la cual yo busco una fórmula de regresión a partir de la cual quiero establecer una predicción de algunos puntos con valores de tipos continuos, ¿sí? Bien, esto por un lado. Y por otro lado les dejo esta otra herramienta, este otro program, que es el de famoso GPT que yo les comentaba hoy. Vamos a poner aquí, por ejemplo, escríbame un poema sobre la belleza del fútbol para adecuarnos a la situación que estamos actualmente viviendo, ¿sí? Bien, fíjense, lo hace automáticamente, ¿sí? Esto, si bien yo puedo hacerle preguntas, ¿sí? Como en el caso de Google, que le puedo decir, darme una definición de algo, tranquilamente lo puedo hacer y lo responde, bueno, no me plantearía un resultado demasiado diferente a lo que yo ya vivo hoy con Google. Esto es diferente porque yo no le estoy pidiendo una respuesta, le estoy pidiendo que invente algo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puedo decirle que me escriba una idea o una conclusión de por qué los argentinos aman tanto el fútbol, ¿sí? Bien. ¿Ven? Esto no es una definición, es simplemente una conclusión. Bueno, por esto es importante que este producto, que ya va por su tercera versión, que salió hace apenas 3 semanas, es algo interesante para que ustedes puedan empezar a tomar y estudiar. El primer elemento es más que nada, insisto, algo para entender de una manera lúdica y mucho más fácil la estructura de las redes neuronales, y esta otro es algo que tiene más que ver con el desarrollo de textos. Ni una cosa ni la otra en realidad tiene un sesgo profesional. Lo que son o representan son herramientas que de alguna manera nos ayudan a entender por dónde pueden pasar las soluciones futuras que va previendo justamente la IA, y que sí pueden estar al alcance nuestro para poder desarrollar una aplicación en la cual nosotros programemos algunas cuestiones y tomemos otras de elementos que están ya desarrollados. Hay otro que no lo voy a mostrar ahora por una cuestión de tiempo, que se llama Stable Diffusion, que hace algo parecido a esto, pero en lugar de texto lo hace con un dibujo. Es decir, yo le pido que me haga un dibujo de tal o cual cosa y la inteligencia me lo hace, ¿sí? Me da distintos tipos de gráficos y puedo pedirle gráficos inclusive hiperrealistas, ¿sí? O sea, a lo que se parezca una pintura, digamos, que no represente una imagen más parecida a una foto, sino algo más artístico. Bueno, y como esto, muchas más inteligencia artificial están disponibles para que ustedes puedan investigar, por supuesto, y empezar a interiorizarse por dónde pasa el desarrollo de las aplicaciones nuevas que hacen a la IA. Bueno, hasta aquí entonces llegamos con este video. Espero que les haya parecido interesante y allí les dejo mi dirección de correo gcabrera@ifes.edu.ar para que me hagan cualquier tipo de consulta, tanto de este video como de los otros videos que hablan sobre Python para Machine Learning o Python para Deep Learning. Les comento que para el 2023 el IFES tiene pensado una capacitación de hasta 100 personas becadas para justamente un curso de Machine Learning y Deep Learning de tipo presencial que va a tener lugar durante todo el año, durante todo el 2023, en el primer trimestre, por decirlo de alguna manera, en las primeras 16 semanas
vinculados al tema de Machine Learning, y el segundo cuatrimestre, otras 16 semanas vinculadas al tema de Deep Learning. Esto va a comenzar a mediados de marzo y ya prontamente lo vamos a estar anunciando para que aquellas personas que se quieran postular puedan hacerlo. Bueno, muchas gracias y a total disposición de ustedes.